Y me enfrenté con otra cosa, o sea, cuando yo llegaba a los castings me decían, híjole, es que, ¿sabes qué? Lo haces increíble, me encanta que tienes la experiencia, pero ¿qué crees? Es que necesito la imagen de ella porque ella es la que vende. O sea, las chicas que salían en programas solamente eran una cuestión visual, como un adorno o solamente para modelar el vehículo. Para mí el twerk es algo que me ha ayudado mucho, incluso más que las terapias psicológicas. Sí. Porque el twerk es una danza que no discrimina, es una danza inclusiva. Lo que les puedo decir es que justamente disfruten el hecho de estar vivos. Estar vivos es un privilegio. ¿Qué tal, amigos de Media Palabra? Los saluda su amigo Mauricio Valencia. Vamos a tener hoy una charla bastante interesante con una compañera de medios de comunicación, pero que ha incursionado en otros sectores. También ha estado en medios de comunicación nacional y nos conocimos hace muchísimos años en Diario Presente, donde tuvimos la oportunidad de comenzar. La verdad que era una relación muy singular porque uno estaba en deportes y la otra persona estaba en sociales. Entonces éramos así como quien dice el agua y el aceite. Pero de todas maneras en los pasillos nos hablábamos, nos fuimos comunicando, también fuimos compañeros en la universidad. Y bueno, la verdad es que un placer tenerla aquí con nosotros. Mar Cueto, bienvenida a Media Palabra. Muchísimas gracias, Mau, por la invitación. Y bueno, tenemos una dinámica. La primera pregunta, o como nos gusta iniciar, es que el personaje que tenemos se presente. ¿Quién mejor que contar un poco de su historia que la misma persona o el invitado? Así que adelante. Va, me gusta. Bueno, pues ya comentaste que nos conocimos hace unos años en Presente. Mi nombre es Marta Eugenia. Ajá. Y anteriormente firmaba como Marta Cueto, y no porque quisiera yo firmar como Marta Cueto, sino porque siempre se les hacía muy largo mi nombre, Marta Eugenia, que sí me gusta. Entonces empecé a poner Marta Cueto o Marti Cueto porque mi familia así me dice. Ok. Soy licenciada en comunicación, como bien decías. Trabajé muchos años, casi 15 años en medios de comunicación. Mis inicios fueron aquí en Villahermosa y realmente aprendí muchísimo. Para mí fue mi escuela. Creo que aprendí más que la universidad, en los medios de aquí. Y de ahí me aventuré a irme a Ciudad de México. Estuve trabajando en varios proyectos allá, en varios medios, tanto escritos como radio, televisión, algunas producciones independientes. Hice de todo un poco. Tenía yo por ahí la idea de estudiar cine y total que me quedé súper clavada en los medios y me siento muy satisfecha por eso, pero llegó el momento en el que tuve que regresar. Y entonces regreso aquí a Villahermosa por cuestiones familiares y me adapté a otra cosa que no tiene nada que ver con comunicación, pero que también he aprendido mucho. O sea, me dedico al sector energético y ahí hago cosas que mucha gente diría, ¿eres ingeniera? Y sí, ya ahorita con los años que llevo, yo creo que ya soy algo de ingeniera, me falta el título. Okay. Y esa es la parte que usualmente no comparto en mis redes ni nada porque siento que se les haría un poco aburrido, salvo una que otra persona que les interese saber qué son contratos o cuestiones así, que realmente es lo que hago. Ok. Pero también he estado trabajando la parte de las redes. Toda mi vida practiqué deportes, toda la vida me ha gustado la danza, me gusta el estilo de vida saludable y eso es lo que he tratado de ir compartiendo. Y ahora estoy como Mar Cueto, no Marta Cueto, porque hace unos años tuve una asesoría justo en imagen de una persona que se dedica a desarrollar figuras públicas y entonces cuando estábamos pues decidiendo cómo iba a ser mi perfil, me dijo lo del nombre, ¿no? Y me decía, eso de Marti no queda. Ok. Y yo, ok. Y le decía, entonces, ¿cómo? Eugenia, pues, decía, nadie me va a ubicar como Eugenia. Y para él se le hizo algo como muy pegajoso por el hecho de ser corto y que mi apellido también es corto, ponerlo de Mar Cueto. Y pues ya llevo casi 5 años, creo, usando. Con ese. Sería mi nombre artístico, por decirlo así. Porque también se ha dedicado en las cuestiones de la danza, o sea, en nuevos, ¿cómo decirlo? Nuevas experiencias que se están transmitiendo, también haya incursionado. Y la verdad es que desde hace un tiempo para acá hemos estado muy al pendiente de sus redes sociales. Es una persona que está muy activa en redes sociales, que tiene muchos seguidores. Y la verdad es que es un espacio bastante interesante. Pero, a ver, cuéntanos, ¿cómo decides irte de Villahermosa? Porque es muy cómodo al final de cuentas estar con tu familia cerca,
tener una vida completamente hecha, e ir a tratar de picar piedra a la Ciudad de México. No es cualquier cosa. No es nada fácil, como te decía. Realmente mi intención era estudiar cine, me encanta el cine. Sí tomé varios talleres, varios cursos, pero no me dediqué como tal a esto porque también tuve una anécdota que me dejó fría y donde yo dije, ¿realmente es lo que quiero hacer? ¿A esto le voy a dedicar toda mi vida o prefiero hacer otras cosas? Estaba yo editando una revista enfocada al sector energético y de repente esa revista empezó a tener como mucho auge y en una plática con mi mejor amiga decíamos, es que lo podemos hacer un proyecto mucho más grande, ¿por qué no lo hacemos a nivel nacional? Nos empezamos a asesorar con algunas personas. Yo tengo algunos conocidos muy cercanos a mi papá que trabajaron en los medios más importantes en cuanto a prensa escrita y me decían, claro que se puede. Yo empecé a investigar todo lo de los permisos y todo y ese proyecto fue mi bebé. Nos los llevamos a Ciudad de México, se convirtió en una revista que circulaba a nivel nacional, la podían encontrar en todos los comercios. ¿El nombre? Gente en Acción se llamaba. El nombre nunca me gustó, no se lo puse, pero quien pagaba el proyecto pues decidió que así se llamara, ¿no? Pero fue un proyecto al cual le sigo teniendo mucho cariño. Puedo decir que fue el que más me enseñó porque me tocó ver absolutamente todo. O sea, ya tener una revista con un código de barras que se maneje con una empresa dedicada a lo de la circulación, que la pueda colocar, por ejemplo, en aerolíneas como X, no sé si puedo decir marcas sí, o no, adelante, como Aeroméxico, en ese entonces existía Aviaxa, y aerolíneas como esta, Volaris que empezaba, entonces para nosotros era muy importante. Y también entrevistar a personalidades como presidentes de la República, secretarios de gobierno, obviamente los directores de Pemex, porque te decía que esto era de corte enfocado al sector energético, pero también le dimos un giro empresarial. Y no solamente eso, o sea, llegué a tener personalidades, ya periodistas de mucho prestigio que empezaron a colaborar con nosotros. Y yo tenía 23 años, o sea, realmente era una bebé y yo creo que no alcanzaba a dimensionar el tipo de proyecto que tenía en mis manos en ese entonces. Y sí, me enseñó mucho hasta que llegó un momento en que yo preferí dejarlo y dedicarme justamente a estudiar cine. Ok. Entonces ahí fue donde corté como mi relación con la revista. Fue una gran experiencia también. Me tocó tomar algunos talleres con Joaquín Visner. Algunas personas lo ubican por su éxito más sonado en México, que es Cansada de besar sapos. Ok. Entonces él era el director, el guionista, llegó a ganar un premio en Cannes y trabajando con él me decía que tenía yo mucho talento, pero había que estar viviendo literalmente para el cine. Y eso implicaba no recibir un salario. No, está complicado. Por supuesto. Entonces, sé que mucha gente deja sus sueños a veces por estas cuestiones porque dices, ajá, ¿qué voy a hacer? Si lo que dura el rodaje de una película son alrededor de 8 meses, y entonces en 8 meses, si yo no recibo un salario, ¿de qué puedo vivir? Ya había yo terminado mi carrera, ya había yo decidido irme a vivir sola, entonces no era como que, ay, bueno, ¿y ahora quién me da los recursos, no? Sí, claro. Y aparte es una como el derecho de piso, ¿no? Porque hay otras artistas o otras personas que hablan acerca de eso y la verdad es que sí deberían de percibir un salario. Desafortunadamente, el medio a veces es tan ingrato que te dicen, no, está empezando, no le pagues, que lo haga porque quiere. Sí. Y aparte trae todo el ímpetu de hacerlo, ¿no? Y te dicen, y hay 100 personas atrás de ti que sí lo quieren hacer. Ay, te dejan entre la espada y la pared. Y justo en ese inter que estaba yo estudiando lo de cine, empecé a ir a muchos castings, porque yo decía, tengo que de alguna manera tener los recursos para que yo siga haciendo lo que quiero hacer. Entonces, dentro de esos castings eran casting para comerciales, casting justamente para ser presentadora de televisión, y a mí no me importaba si era de noticias, si era de deportes, si era de cocina, lo que fuera. O sea, yo quería tener un trabajo, sabía que tenía la capacidad y entonces iba a tocar puertas. No te imaginas la cantidad de casting a las que fui y que tenía que llegar súper temprano y me tenía que ir muy tarde, o sea, unas filas enormes, y tú veías, sobre todo en el caso de las mujeres porque era muy marcado, tener en la fila a chicas que eran extranjeras, tanto europeas como sudamericanas, mujeres divinas que medían casi 2 metros y decías, bueno,
¿será que me van a elegir a mí? Y me enfrenté con otra cosa, o sea, cuando yo llegaba a los castings me decían, híjole, es que, ¿sabes qué? Lo haces increíble, me encanta que tienes la experiencia, pero ¿qué crees? Es que necesito la imagen de ella porque ella es la que vende. Oye, qué difícil, ¿no? Muy difícil. Estuve en un proyecto, en un programa que era un piloto para Televisa y justo fue eso. O sea, cuando habló el productor conmigo me dijo, mira, te quiero en el proyecto, te vas a quedar. Ya era casi un hecho que iba a salir al aire, era por televisión de paga y me decía, pero a ti te toca hacer el trabajo sucio. Tú eres la reportera, tú eres la que vas a estar en las calles sudándote, yendo a buscar la nota y mi cara va a ser esta chica, una modelo que salió en un video, por cierto, de Daddy Yankee y Luis Fonsi. Esa modelo divina, parecía que la habían hecho a mano, súper linda, pero me decía, a mí no me importa que ella no sepa hablar. O sea, le pongo un chicharo, yo le digo qué decir y con eso. Sí, pero es complicado, ¿no? Porque al fin de cuentas eso es discriminación, porque no estás por tu talento. Se han roto muchos paradigmas en los últimos años. Sí, muchísimo. Pero desafortunadamente, por ejemplo, en el mundo del deporte, que creo que ahí nos podemos encontrar en un aspecto de cuestión laboral, llegó un momento que, por ejemplo, la cadena, y hay que decirlo, ESPN vino y rompió con ese paradigma, porque ellos decían, ¿saben qué? Hay chicas muy talentosas que no cumplen con los estereotipos que ustedes mismos han marcado, pero que ellas pueden hacer perfectamente bien el trabajo. Y a mí no me importa el estereotipo, me importa el conocimiento. Y creo que ahí fue donde se abrió un huequito y que se ha hecho más grande. Exacto. Gracias a Dios para que pudieran entrar ustedes, ¿no? Sí, gracias a Dios, porque me tocó igual conocer justo en ese camino a muchas compañeras que actualmente son mis amigas, como mencionas, súper talentosas, que solamente les había tocado estar atrás de un micrófono en radio, pero que no podían salir a cuadro porque decían, es que no es suficientemente bonita. Ajá, pero ¿quién dice quién es bonita? Claro. O quién no? Entonces se empezaron a abrir esas oportunidades. A mí me tocó como el inter en el que cambiaba eso, justo igual me tocó por ahí otra anécdota con TV Azteca, también de muchos proyectos en los que me decían, vas tú porque tienes la capacidad, y esto te estoy hablando, o sea, literal fueron años de estar tocando puertas, de estar picando piedras, de estarse aguantando y todo, para buscar justo esa oportunidad, pero por algo... Dicen, no pasan las cosas, y entonces de repente era, pero quiero que hagas esto y esto, y entonces si yo sentía que iba en contra como de mis valores o de mis creencias, decía yo, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacer algo así? ¿Por qué tengo que ponerme un escote si me estás contratando por mi capacidad? Claro. No porque voy a enseñar. O yo no quiero hacer esto porque también la nota es demasiado fuerte, y entonces también cómo quedó profesionalmente. Todas esas cuestiones son a las que se enfrentaba uno anteriormente. Ahorita sí ha habido una apertura también con las redes sociales que te da oportunidad de mostrarte con tu esencia, con lo que eres, sí, sin dejar a un lado tus valores. Digo, la gente que los quiera mostrar, y habrá gente que no le importe hacer lo que sea con tal de buscar a lo mejor visualizaciones, fama o no sé, cada cabeza es un mundo. Sí, hay gente para todo, pero sí lo que comentas es bien interesante, porque cuántos talentos no se quedaron perdidos ahí o en el tintero las oportunidades, y que ahora se dedican a otras cosas, porque la verdad es que sí es frustrante llegar y decir, oye, fíjate, y es tanto para mujeres, que es más marcado, hay que mencionarlo, pero también para hombres, porque dicen, no, es que tú eres el chaparrito, no, es que tú estás orejón, no puedes, ¿no? Entonces, gracias a la apertura de los medios de comunicación se ha dado cuenta que hay gente que tiene talentos muy importantes que deben de ser aprovechados, y no solamente por estereotipos. Pero te tocó entonces vivir la dura, o sea, pagar las de Caín casi, ¿no? Así es, sí, y así me tocaron otros proyectos iguales en los que aprendí mucho. En cuanto a prensa escrita, te decía, bueno, ahí era de, ¿tienes talento? Te quedas, ¿no sabes? Next, ¿no? Sí. Entonces también competir con gente súper capaz, con muchísima experiencia, para poderte quedar, por ejemplo, con un puesto de coordinación editorial o de dirección editorial, y gente ya, o sea, que lleva muchos años en el medio y que iban más con el perfil, y de repente decir, ay, ¿cómo le puedo hacer o qué van a ver en mí para que yo me pueda quedar en ese lugar? Y gracias a Dios se dio las oportunidades, entonces es algo en lo que aprendí mucho y agradezco mucho. Lo hizo el tiempo que necesitaba hacerlo, y me quedó esa gratificación de decir, bueno, no me quedé con las ganas
de hacer lo que quería o que alguna vez pensé. Y esto pasa con una revista que yo llegaba justo cuando estaba estudiando en la universidad y que ya trabajaba yo en medios, que iba yo a Sanborns y me paraba enfrente de los estantes de las revistas y veía yo todas las revistas y yo decía, es que esa revista, algún día voy a trabajar en esa revista y es que yo quiero trabajar en esa revista. Bueno, pues resultó que sí llegué a esa revista. Se llama Real Estate, me encantaba el estilo que tenían, su línea editorial, su diseño, la calidad hasta de impresión y todo. Y bueno, estuve a cargo, pude saber cómo se hacía y para mí fue un súper logro. Decir, lo logré. O sea, estuve ahí, me tocó igual, estando en Real Estate, entrevistar personalidades ya a nivel internacional. La revista se dedica a la parte de todo lo que es arquitectura, diseño, infraestructura. Oye, sí qué tiene, padre. Sí, y tiene algo de, un poco de política, porque siempre va hay implícito. algo de lo empresarial, pero cuando hablo de empresarial era al nivel de Carlos Slim, o sea, hacíamos especiales justamente de Grupo Carso. Me tocó entrevistar a arquitectos como Calatrava, por mencionar, ¿no? Ahorita son los que se me vienen a la mente de los más reconocidos, pero estar en contacto justo con sus áreas de comunicación y decir, oye, ¿será que me puedes hacer una entrevista? Tenía yo reporteros que vivían en Hong Kong, reporteros que vivían en Madrid, ¡Qué padre! Reporteros que vivían en Nueva York, y coordinar a ese equipo, aprender. Tenía yo una jefa de información que forma parte de la sociedad de correctores de estilo en Latinoamérica. Ok. Fue también mi superescuela, o sea, con ella aprendí muchísimo, una argentina que era fantástica. Entonces ya ahorita soy mucho más cuidadosa a la hora de redactar y todo, o me fijo, cuando estoy leyendo, me encanta leer, entonces cuando estoy leyendo te fijas en detallitos que usualmente pues las personas que no se dedican a esto, o a menos que estén como encantados con la parte de redacción, ortografía, gramática y sintaxis, van a decir, ay, sí, a ver, lo checo. Pero si no, son cosas que pasas por alto. Y entonces a mí eso me enseñó, o sea, como persona me hizo crecer, independientemente de la experiencia de trabajar en medios, me enseñaron mucho como persona. Estuve también, por ejemplo, en un programa de radio donde mis compañeros eran un chileno y una portuguesa. Totalmente. Sí, y que eran unos cerebros y que habían estado trabajando con diplomáticos. El papá de mi compañera había sido embajador en un montón de países. Entonces te abren el mundo. Y sobre todo, si yo crecí en un lugar pequeño y de repente empiezas a tener todo ese contacto, dices, wow, o sea, no solamente es lo que yo viví aquí o lo que hay en mi país, hay muchísimas cosas más por aprender. Claro. Y bueno, estabas en la Ciudad de México. ¿Decides regresarte? Primero me fui a Puebla. Ah, bueno, fuiste a Puebla. Fui a Puebla. ¿Qué hiciste en Puebla? En Puebla, bueno, me casé, dejé a un lado un rato los medios, me tardé 6 meses, no tardé mucho. No podía. Ayer estábamos haciendo una broma de eso, sobre todo. Estábamos en una entrevista sobre las cuestiones de estar casado o no estar casado. Es un tema que se toma a broma. Los mexicanos lo hacemos muy a menudo sobre eso. No, yo puedo decir, o sea, la carrera de periodismo es súper celosa. No, hombre. Es complicado mantener una relación porque te absorbe casi todo el tiempo. Y justo estando en Puebla comenzó un proyecto de un periódico que se llama El Popular, que en Oaxaca está como El Imparcial. Ok, sí lo conozco. Sí, es el más importante de Oaxaca. Y ellos empezaban con el proyecto y entonces cuando me hablaron igual para colaborar, al inicio no querían porque decían que veían mi currículum y decían, híjole, no, es que tiene demasiada experiencia, viene de Ciudad de México, me va a cobrar muchísimo, no la puedo contratar. Pero con la que era la directora editorial llegamos a un acuerdo y empezamos a hacer varias cosas. Entré primero como editora, luego fui coordinadora de suplementos. Teníamos igual 20,000 ideas por desarrollar. Y todo el tiempo que estuve en Puebla, pues estuve trabajando con ellos y también fue una gran escuela, aunque vivía yo en el periódico. Se suponía que iba yo a trabajar unos ratos a distancia y todo, pero no. La verdad es que vivía yo en el periódico hasta que saliera la edición. Sí, fíjese, para nada más así, haciendo un paréntesis rápido. Uno entra a las 10 de la mañana y no es como normalmente los otros trabajos que tienes 8 horas o sientas a las 8, tienes 8 horas, su hora de comida.
Aquí entras y en lugar de acumular horas para poder salir, aquí te van quitando horas para poder hacer tu trabajo. Pero una vez que terminas ese trabajo, sigues con el que sigue. O sea, tienes otra cosa que hacer, un suplemento, adelantar un especial o una entrevista. O sea, termina las 8 horas y parece que el reloj no deja de sumar. No. Y va sumando horas. Y cuando te vienes a ver, entras a las 8, ya son las 12, la 1 de la mañana. Si te toca guardia, si eres reportero y tienes que viajar o hacer cosas. Cuando vienes a ver, quizás tu familia te ve solamente día de tu descanso y que también no quieres nada, quieres descansar como Exacto. tal. Y vas acumulando muchos pendientes. La verdad es que ser periodista en esos tiempos es muy complicado. Sí, y para mí a veces es triste que no se valore la labor periodística. Se ha perdido un poco, ¿no? Bastante, porque realmente la gente que se dedica a esto sí lo hace por amor. Sí. Quienes lo hacen con ética, porque pues hay de todo en la viña del Señor, o sea, pero hay gente claro. que realmente lo hace con ética, que realmente cumple con su función, que es informar, y esa gente entrega la vida, y lo vemos desde el reportero, el editor, el diseñador, los fotógrafos. Los prensistas. Exacto. Todos. Y eso es en el área de prensa escrita, pero también del lado de las radiodifusoras. O sea, una cosa es la persona que llega y que le toca un horario y que está en ese momento detrás del micrófono y bueno, dice, bueno, mi programa dura 2 horas, 3 horas y ya me voy. Uh-huh. Pero la gente que tiene que estar buscando la información para enriquecer justamente lo que nosotros solamente escuchamos cuando vamos en el radio o que lo escuchamos claro. en nuestro teléfono o en nuestra oficina, o sea, no tienen idea de todo el trabajo que hay de calle. En televisión lo mismo, o sea, los reporteros, mis respetos, hay gente, no solamente los reporteros que van a las guerras, o sea, los reporteros en general que cubren una fuente. Es una guerra diaria, ¿eh? Sí. Salir, llegar a la redacción, decirle al jefe, oiga, ¿qué me toca hoy? ¿Tienes esto? Ok, perfecto, ya me voy. Sí, pero tienes que tenerlo a las 10 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Tu primer reporte es a las 8. O, ¿sabes qué? Tienes que a las 4 tenemos corte informativo y tienes que tener ya toda la información Exacto. hecha. Bueno, ok, ya lo hice. Ahora regresa a redactarlo. Oye, y a las 7, oye, fíjate que pasó algo y tienes que moverte. Oye, pero si yo ya voy de salida. No, quédate. No. Por ahí una maestra, Flor de Lis, de la UJAT, claro. nos decía, el reportero siempre vive con el teléfono prendido y en la cabecera de la cama. Nunca se despega del teléfono. Bueno, antes era el teléfono cuadrado, claro. ¿no? Que sonaba y contestaba. Hoy ahora el celular es peor. No. Yo igual, justo en la revista que te decía, o sea, una de las mujeres más impactantes que he conocido en mi vida, la señora Giselle Morán, y me enseñó igual muchísimo en la cuestión editorial. Ya tenía yo experiencia, pero la experiencia de ella era increíble. Y entonces era una persona muy creativa, pero su creatividad era a la 1, 2, 3 de la mañana. Sí. Entonces yo ya estaba durmiendo después de un día muy largo y con el tráfico de Ciudad de México, y de repente me hablaba 2:30 de la mañana y me decía, Mar, ¿estás despierta? Y yo era como, ni modo que le diga a mi jefa que no, ¿verdad? Sí, Giselle, ¿tienes dónde apuntar? Es que se me acaba de ocurrir esto para la siguiente edición. Y lo mismo se le podía ocurrir a las 6 de la mañana, 2 de la tarde, no importaba si estaba yo comiendo o no. Uh-huh. O sea, a la hora que ella decía, tienes dónde apuntar porque quiero hacer esto, y tenía unas ideas muy locas, muy buenas, pero muy locas, y me ponía literal a parir chayotes cuando me decía, es que quiero que en el siguiente especial, mira, vamos a hablar de esto y necesito una estadística de no sé qué. Entonces mi equipo de colaboradores, de reporteros, era, tienes que entrevistar, buscar el contacto de aquí y aquí, porque ella nos tocó un cambio de gobierno, quiere toda la información del plan sexenal. O sea, necesito gráficas, necesito entrevistas, necesito encuestas. O sea, la revista literal era una Biblia, o sea, el grosor de la revista era enorme, de tanta información, una revista de colección y que llegaba a puro empresario de alto nivel, puro funcionario, entonces la información tenía que estar más que perfecta. Sí, no podía haber errores. No, entonces era un trabajo que en ediciones como esas nos llevábamos a veces hasta 3 meses, pero la gente no dormía. Y en el cierre de edición, bueno, vivíamos 3 días en la oficina. Es bien complicado. Y si quieres, ya para cerrar ese tema,
como dicen, el doctor, si tiene un error, pues se va al cementerio. El abogado, pues se va a la cárcel, pero nosotros nos leen todo el mundo. O nos ven todo el mundo. Entonces nos exhibimos realmente. Entonces sí es complicado. Entonces, estabas en Puebla. Sí, estuve en Puebla como 3 años. Regresé unos meses a Villahermosa y me volví a ir a Ciudad de México. Ok. Entonces continué en lo mío, que eran los medios, en prensa automotriz, que es algo que me encanta y que me dio mucho también. Conocí gente súper interesante, fue en la fuente que mejor me trataron, o sea, eran viajes. Sí, es padrísimo. Sí, todos los eventos estaban súper padres, además de ver todos los autos, te prestaban los autos. Yo en ese entonces era bastante temerosa para la conducción, o sea, yo digo ahorita, si ahorita tuviera eso, no me vería en el polvo. Rápido y Furioso se queda Sí. corto. No, es padrísimo porque aparte vuelves a incursionar en un sector que está muy estigmatizado con el sector masculino, ¿no? Y vuelves Sí. a hacer, a incursionar ahí y hacerte de un nicho, ¿no? Sí, cuando estuve en la primera etapa, porque que ya había estado en prensa automotriz, no había periodistas mujeres. Había ya algunos periodistas conocidos y conocidos a nivel internacional, mexicanos, y estaba como muy cerrado. O sea, las chicas que salían en programas solamente eran una cuestión visual, como un adorno o solamente para modelar el vehículo y decir 3 líneas y párale de contar. Pero nadie que fuera y buscara justamente la entrevista, que hiciera el artículo, el reportaje, que estuviera en los eventos, que cuestionara, que preguntara cosas. Después empezó a ver la participación de varias compañeras y actualmente me da muchísimo gusto que ya haya muchas periodistas automotrices. Pero sí fue también un camino un poco complicado al inicio adecuarse, porque yo decía, ay sí, los autos me encantan. O sea, cuando se dio la oportunidad yo decía, me encantan, pero ¿qué tanto sé de autos? Y me preguntaban de mecánica, o sea, Y no tenía yo ni idea. Entonces al inicio sí era como burlas de algunos compañeros, como, bueno, ¿y esta qué vas a ver? Pero si algo aprendí a la universidad, de las cosas que sí aproveché, fue de que éramos todólogos. Entonces, a investigar, Claro. a preguntar, a aprender y a ponerte al día. Sí, ahora Para sí no que quedarse callado. ensuciarte las manos de grasa, ¿no? Agarrar y Exacto. abrir un cofre de un auto y decir, bueno, a ver dónde están las bujías, dónde está el aceite, cómo funciona, ¿no? Sí, y había eventos realmente increíbles. Curiosamente, mi hijo es fan de los autos, pero desde que nació. Es más, cuando estaba yo embarazada, fui a unas carreras de NASCAR y me acuerdo que cada vez que se escuchaba Padrísimo. el motor, o sea, mi panza era de pateaba y se emocionaba. Y le encanta todo lo que es Fórmula 1, lo que son los draft. Él quiere o quería ser piloto de autos, todavía no se le ha quitado esa idea. No sé si va a ser ingeniero, pero el punto es que como que siempre hemos estado en eso. Y me encantaba justo también llevarlo a los eventos porque podía ser una cuestión familiar. Entonces yo iba a eventos que eran, no sé, de ex-touring o algún evento de autos antiguos o la presentación del nuevo vehículo cuando empezaron a salir estos autos híbridos. Okay. O los ecológicos y todo. Y era muy padre conocer la nueva tecnología, ir a alguna armadora, ir, por ejemplo, a una llantera como Michelin, Bridgestone y conocer todo el proceso de cómo se fabrican. O sea, es un medio muy interesante y que siento que también no es tan explotado. Ahorita con internet o con YouTube empezó a haber más gente, pero en un inicio no había tanto. No, y en México tenemos muchas plantas. Así es. Y también cuando viene el Fórmula 1 es curioso porque llevan a los pilotos a las plantas, entonces conviven y ahí es cuando más o menos, ¿a poco tenemos Honda aquí? Se hace aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando vino Fernando Alonso, cuando regresó a la Fórmula 1 se lo llevaron a la planta de Honda, ¿no? Entonces es algo bien interesante porque vas viendo el panorama que ha crecido, ¿no? Y no solamente es el tema automotriz, sino ya empieza el tema de empresa, de derrama económica, o sea, es un nicho bastante amplio, ¿no? Sí, había, de hecho, en ese entonces el Universal tenía su suplemento, Claro. Reforma tenía su suplemento, el Economista, el Financiero tenían un suplemento solamente de automotriz, porque claro que es un sector importante y más en nuestro país. Entonces había que darle su espacio.
pero como que era muy pequeño y de repente empezó a haber muchos medios especializados del sector automotriz. Claro, era un nicho que tenía que atacar. Y como siempre es cuestión de dinero, se va moviendo hacia allá. Por supuesto. Entonces regresas a la Ciudad de México. Sí. Y de ahí, ahora sí, ya te vienes para acá. Sí. Te repatriamos. Sí. Regresas a tu patria, a Chocolandia. Sí. Así es. ¿Y cómo fue ese regreso? Porque no es fácil, o sea, por decirlo, estabas en Grandes Ligas y regresaste a Liga Mexicana, por decirlo así en temas algo deportivos. Así. De hecho, no fue una decisión nada fácil. Yo estoy 100% segura de que elegí la mejor carrera. No estoy arrepentida para nada. Muchas personas me han preguntado esto, que si hubiera elegido otra profesión, no me arrepiento de mi elección. Y por eso fue tan doloroso decir hasta aquí. En ese entonces tenía yo cuestiones familiares. Mi mamá para mí es súper importante, entonces estaba pasando igual por un momento complicado en cuestiones de salud. Mi hijo también, o sea, lo que mencionábamos hace rato. Uh-huh. Sí, yo en Ciudad de México y vete al evento y salía me levantaba todos los días 4:30 de la mañana y desde las 7 adiós a mi bebé o antes, y lo veía hasta las 12 de la noche. Bueno, él ya no me veía, lo veía porque él ya estaba dormido a esa hora. Y así era todos los días. Entonces estaba muy pequeño y aunque me lo podía yo llevar a muchos eventos, pues no es lo mismo. Era un ritmo bastante pesado para él. Y entonces también me decían, oye, está muy chiquito, no convive, no tiene amiguitos, mis tiempos libres era para llevarlo a la psicóloga porque eso me decía, no convive con niños, convive con adultos, o sea, convive con niños en la escuela, pero no convive, no, el fin de semana no va a una fiesta o algo de cumpleaños. ¿Por qué? Porque se iba con mamá a trabajar. Entonces, toda esta cuestión entre la salud de mi mamá y el hecho de darle una calidad de vida a mi hijo fue lo que determinó que yo regresara a Villahermosa y lloré como Magdalena, no quería yo dejar mis proyectos, mis jefes me decían, no te vayas, mira, aquí vemos cómo le hacemos, tu hijo se puede quedar todo el tiempo que quiera en la oficina, o sea, con tal de que no te vayas, y al final, o sea, terminé diciendo, no, o sea, es que necesito hacerlo. Y llegué aquí y sí sentí frustración, tristeza, y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿de qué voy a trabajar en Villahermosa si ya pasé por todas las áreas que tenía que pasar? ¿En dónde me van a contratar? Decía, porque cuando yo muestre mi currículum me van a decir, no, ¿cómo crees? O sea, no iba yo a regresar a ser colaboradora o reportera, no porque no pudiera, sino porque ya ni siquiera me iban a tomar en cuenta para eso. Y además de que, bueno, también el salario pues no se acomodaba a mis necesidades en ese entonces. Así que sí fue difícil. Sobre todo el primer año adaptarme nuevamente fue súper complicado. Sí, hay que entender un poquito, hay una máxima en recursos humanos, si la persona que va a pedir el trabajo está sobrecalificada, tampoco le puedes dar el trabajo. Exacto. No es cuestión de, qué mala onda, ¿por qué no me dan el trabajo? Si estás sobrecalificado, no te lo puedo dar, ¿por qué? Porque te vas a frustrar, vas a tener una barrera muy grande que no vas a poder brincar en una quincena, en un mes, 2 meses, o sea, es complicado. Y sí es entendible tu postura, porque venías de, por decirlo así, lo dije, de Grandes Ligas y regresas al nicho, ¿no? Al sector pequeño, pero te fuiste adaptando. Sí, cambié de rubro. Te cambiaste por completamente. Totalmente. Y yo decía, ¿qué puedo tener en común con el sector energético? Nada, bueno, salvo la revista que había estado editando y que veía yo muchas notas y me había tocado entrevistar mucha gente del sector energético, de Pemex, CFE, o sea, eso era lo más cercano que tenía. Pero yo creo que los seres humanos justamente tenemos la capacidad de hacer lo que nos propongamos. Entonces, en ese momento también para mí era como una necesidad de, pues tengo una criatura que mantener que no se va a detener. Claro. Es que puedes o no puedes. Entonces dije, ok, como lo mismo, volví a aplicar la de soy todóloga, entonces me tengo que adaptar. No lo sé, lo aprendo. Ok, y fue que entraste a trabajar en el sector energético. Así ya en Villahermosa. Sí. Okay. Sí. Pero a la par de eso también empezaste a hacer otras cosas. Bueno, más bien lo retomé. Los deportes siempre han sido parte de mi vida desde los 3 años. O sea, literal, desde que tengo uso de razón, yo practico deportes. Me encantan. Okay. Me encantan los deportes. Yo sé que mucha gente va a querer quemarme, pero solamente hay como 2, 3 deportes que no son mi hit.
no les echo tierra, pero no son mi hit, no me Ok. apasionan. Mejor no los digo. Fuera de eso, creo que pasé por casi todos los deportes, algunos los hice de manera profesional, hasta donde se pudo también, cuestión de lesiones y temas así, y ya siendo adulto, lo que hice fue retomar lo que ya traía como un hábito. Entonces empecé a incursionar un poco en lo de entrenamiento funcional, me apasionaron las carreras de obstáculos, me empecé a preparar para eso, y en el momento que dejé de hacerlas igual fue por temas de salud, que tenía yo muchas lesiones, y son lesiones que traigo justo desde niña, en la adolescencia, donde me decían, si lo sigues haciendo, o sea, sí, puede haber alguna lesión y fuerte. ya no vas a poder, lo que a mí me causó mucho choque, porque yo no quería dejar los Spartan, era algo que Sí, me provocaba mucha felicidad. Sí, porque ella es creo que de las primeras que empezó a salir. No solamente hubo un boom de carreras aquí en Tabasco, se hicieron algunos intentos de hacer carreras con obstáculos, pero la verdad es que la gente que se dedica a los running, que corren o que hacen Spartan o ese tipo de deportes, pues tienen que ir al Spartan como tal, al evento. Exacto. No le decimos carreras Spartan porque se hizo muy popular y está encasillado, pero el evento es el Spartan, a buscar la trifeta, a buscar las medallas, ¿no? Exacto. Sí, el concepto, o sea, viene sí de los crossfiteros, de Reebok, que empezó a crear las carreras, y era justamente como para poner a prueba de, ok, entrenas mucho, entonces ahora, ¿por qué no haces esta carrera? Y entonces empezaron a hacer, o se hacen más bien hasta la fecha, en varias partes del mundo, hay varias sedes, Sí. y las que hacen aquí en México, justo para prepararse e irse al mundial. Entonces, había un grupo aquí bastante grande, yo creo que llegamos a ser hasta 50 personas que entrenábamos para hacer Spartan, había 3 coaches súper dedicados, ahorita ya quedan algunos, y era un grupo bastante fuerte que nos apoyábamos entre todos, cada quien con sus capacidades, porque ese es otro tema. O sea, por ejemplo, yo fui velocista, entrené atletismo alrededor de 6 años, competí y todo en atletismo, o sea, de ir a selectivas y todo. Y para mí las carreras de fondo, pues no eran mi fuerte nunca, porque... Resistencia no, velocidad sí. Sí, así es. Entonces, cuando yo empecé a intentar correr 2 kilómetros, yo sentía que me moría. Hacer mi primer Spartan, que eran 5 kilómetros, para mí fue un triunfo, porque yo decía, lo logré. Y además con obstáculos. O sea, la parte de obstáculos yo sentía que era mi fuerte, porque decía, bueno, fuerza sí tengo, resistencia sí tengo, pero no puedo correr grandes distancias, no a un solo ritmo. Y te vas igual adaptando a eso. Entonces, si algo me gusta de la filosofía de este tipo de competencias, es que no es que tú vas a ir... Hay gente que se prepara para eso, pero se dedica exclusivamente a eso, que se preparan para ganar la carrera, y también hay categorías. Sí. Pero la filosofía es que corras contra ti mismo, que desafías tus límites. Entonces esa parte me encantaba, porque también conocí gente, personas de 70 años haciendo un Spartan de 25 kilómetros, gente con obesidad mórbida que también luego les dicen, ay, tú no puedes porque tienes sobrepeso, entonces ni siquiera vas a aguantar 1 kilómetro. Bueno, aguantaba los 25. Sí, lo hacían con muy buen tiempo. Es como lo que dicen, tienes que romper la pared, ¿no? Claro, conocí atletas con capacidades diferentes también, que compiten en otras categorías e iban a los Spartans. Entonces es gente admirable, y eso te pone el ejemplo de decir, ay, yo también puedo. Porque hay personas que dicen, ay, no, es que ya me duele la rodilla, es que tengo la lesión de acá. No importa, o sea, siempre hay maneras. Claro, con los debidos cuidados lo puedes hacer a tu ritmo, porque el desafío es contigo mismo. Oye, pero eso es bien interesante, porque viene casi como si fuera una filosofía de vida. Porque te la pasas, al final te encuentras con el Spartan, que es entrenar muy fuerte para poder hacer una actividad física bastante demandante, pero los antecedentes también te fueron preparando, porque al final de cuentas podemos decir que eres una guerrera, porque has combatido discriminación, te has ido a otro estado que no está tu familia, has buscado incursionar en algo que quizás educativamente no te prepararon, pero sabes cómo hacerlo y no te da miedo, o investigas, te preparas. Y esto es como que al final de cuentas es como decir, bueno, esto es la muestra de todo lo que antes traía, ¿no? Sí, yo igual soy de la idea,
que en nuestra vida debería de ser un sí o sí practicar algún deporte. Los deportes justo te preparan no solamente para tener un buen físico, no solamente para destacar y ganar medallas, te preparan para la vida, te enseñan a ser disciplinado, te enseñan a ser constante, te enseñan a desafiarte. Entonces, si tú desde niño, niña, empiezas a practicar algún deporte, te vas a enamorar de esa disciplina y lo vas a aplicar toda tu vida. Justo los griegos trabajaban esa parte, siempre era la parte física acompañada de la parte mental y la parte también artística. Sí, que claro. Si nosotros tenemos esas 3 áreas cubiertas, desde mi perspectiva o desde mi experiencia, somos mejores seres humanos. Sí, claro, y creo que va de la mano porque te va sacando, a veces te traes muchas cosas, mucho ruido en la cabeza, ¿no? Y vas a hacer deporte y se te olvida, o no es que te lo olvides, sino que lo superas. Claro. Y en lo largo de esas entrevistas nos han enseñado varios personajes que todo lo que hagas, al final de cuentas va nutriéndote tu alma, tu espíritu y tu esencia, ¿no? Y te va desarrollando como persona, ¿no? Así es. ¿A cuánta gente también no ha rescatado, por ejemplo, de los vicios? Sí, claro. O ahorita que ya se le ha dado más atención. No es que esté de moda, porque esto no es una moda. Más bien se ha estado prestando atención al tema de la salud mental. Ah, claro. Cuando tú practicas alguna actividad física o algún deporte, pues generamos endorfinas, lo que es serotonina, dopamina, y eso hace que nos sintamos felices, o por lo menos que también liberemos un poco de estrés, y nos ayuda a la salud mental. Entonces, por eso es que es tan importante la cuestión de la actividad física y un deporte. Y el deporte también es convivencia. Me enseña a relacionarme con otras personas diferentes a mí, pero que tenemos algo en común. Y eso hace que yo sea una persona respetuosa y tolerante también. Sí, claro, te va formando, ¿no? Y te va marcando. Pero aparte de todo eso, también te interesaste por el mundo de la danza, específicamente de un ritmo que está muy de moda, y también donde puedes, y te hemos visto en los videos que haces, y en las competencias que estás, y en las clases, porque también subes a veces algunos clips en tus redes sociales, y te ves plena, feliz, contenta. Y creo que eso también es la culminación de, ahora sí, que todas las etapas que has tenido. Platícanos acerca de esta etapa. Por aquí traigo mi playera, no Ahí sé está. si se vea. Sí, se alcanza a ver, claro. Okay. Bueno, ¿por qué promuevo tanto el twerk? O sea, la danza igual ha sido parte de mi vida. Las primeras danzas que empecé a practicar, y tenía yo como 5 años, eran danzas polinesias. Quiere decir que los ritmos de pelvis y cadera siempre han sido lo mío. Ahí está. Y siempre me ha gustado bailar. He tomado muchas clases de N cantidad de géneros. Me encanta la danza en general, pero nunca me había enfocado a algo como para hacerlo a nivel de competencia o a nivel de querer dar hasta clases. Fue dándose. Tenía yo justo un proyecto para promover los buenos, o más bien un estilo de vida saludable, pero ya estaba yo practicando twerk. El twerk, digamos que lo practico desde hace muchos años, desde la adolescencia, pero no sabía que se llamaba twerk. Okay. Y mucha gente lo ha hecho, porque el twerk viene del bounce, que es una cultura que surge en Nueva Orleans. Uh-huh. Y el bounce forma parte como música del hip hop. Es el hip hop de Nueva Orleans. Ok. Entonces también hay mucho desconocimiento del tema, y estoy consciente que es una lucha que traigo ahorita, de querer informar a la gente de qué se trata esta disciplina y esta cultura, porque realmente el twerk es una cultura que nos hemos estado apropiando justamente por ser tan llamativa. O lo otro que yo veo que tiene tanto auge es porque sí, de una u otra manera cosifica o sexualiza a la mujer. Sí, claro. ¿No? Porque no se ve muy normal de que una persona solamente esté bailando con una parte del cuerpo, que en este caso son la pelvis, los glúteos, la cadera. Entonces genera mucho morbo, ese es el tema. Pero todo esto surge de las danzas africanas, y cuando llegan las comunidades, o más bien los esclavos, sí, a Estados Unidos, pues obviamente llevaban sus raíces, ¿no? Y dependiendo de la zona de Estados Unidos y también de la zona de África, de donde hayan sido, pues cada quien fue como plasmando su cultura y se mezcló con otras culturas, y así surgieron como estos estilos urbanos.
Entonces, así surge el twerk, surge dentro del bounce aproximadamente ya como bounce en los 80s. Ok. Y la gente lo bailaba, pero lo bailaba de lo más natural, desde niños, niñas, personas adultas, y no había problema. Y de repente la comunidad LGTB se apropió de este movimiento y lo bailaban como en clubes sociales y lo empezaron a prohibir un poco. Entonces, cuando querían bailar, se tenían que esconder. Y para las mujeres, sí, para las mujeres no era como tan bien visto. Surgió un personaje también dentro del bounce, que ahorita es como el exponente más importante en cuanto a música, que se llama Big Frida. Y él promueve justo eso, porque número uno, el hip hop como tal, y miren que me encanta desde los 12 años, o sea, me fascina el hip hop, es misógino. Entonces, que tenga un exponente de la comunidad LGTBQ y más, ¿sí? Es algo que rompe también con los estereotipos, con los paradigmas. El bounce lo que trata de promover en sus canciones, que de hecho son muy alegres, a diferencia de lo que cuenta el hip hop. Las canciones de hip hop hablan de muerte, de drogas, de sexo, de N cantidad de cosas son historias negativas. Tristes, hay algunas que son alegres o cuentan historias alegres, pero la verdad en sus términos generales son historias muy, muy oscuras, ¿no? Así es. Entonces, en el bounce es lo contrario, o sea, en el bounce hay mucho sonido de palmas, de percusiones, son cosas como repetitivas donde te están indicando qué hacer, como por ejemplo, salta o aplaude o shake, que es sacúdete, y de ahí viene el twerk. Realmente el twerk es un shake, así se define ahora, y es libertad. Porque cuando tú escuchas bounce o bailas bounce, lo que tratas es de ser libre, de disfrutar, de gozar de la vida. No te estás preocupando por otra cosa, no te importa si eres niño, si eres adulto, si eres hombre, si eres mujer, si te defines como alguien no binario, lo que sea. O sea, solamente buscas tu libertad y tu felicidad. Entonces hay que conocer parte de la cultura bounce para poder entender lo que es el twerk. El tema es que nosotros ya veíamos twerk, por ejemplo, en los videos de 50 Cent, porque veíamos a las chicas bailando y sacudiendo las caderas, pero no sabíamos que se llamaba twerk. Veíamos a Beyoncé igual moviéndose con las Destiny's Child y decíamos, no sabíamos cómo era, una Rihanna, y decíamos, están bailando, bailan muy sensual, qué padre, ¿no? O los de Sean Paul, que eso es un poquito más de dancehall y es muy similar al twerk, pero eso es cultura de Jamaica. Y de repente viene Miley Cyrus y entonces intenta hacer un twerk y se vuelve viral, y ahí es donde dicen, ¡ay, existe el twerk! Y entonces ya todas las chicas querían bailar twerk. Y las chicas rusas empiezan a practicarlo, de hecho son muy buenas porque además son súper disciplinadas, y se empiezan a hacer virales muchas chicas bailando twerk, ya llamándolo twerk. Cuando llega a Latinoamérica viene un poco como revuelto con el dancehall, porque también son movimientos de booty, como se le denomina a estas culturas, es movimiento booty dance o booty shake, porque tiene que ver, como te decía, glúteos, cadera y todo. Y entonces empieza a ver la mezcla. Aquí en México surgen algunas figuras que lo empiezan a difundir, y actualmente ya el twerk es toda una disciplina que en Europa, dentro de las batallas que hay de all styles, que son de hip hop, que son muy comunes en Estados Unidos, ya no solamente van a ver a alguien haciendo breaking o looking o walking, sino también ya van a poder ver a gente haciendo twerk. Ya tienen su espacio. Ya se les ha dado un espacio, porque al twerk no se le consideraba una danza. De por sí, las danzas urbanas no tienen un espacio dentro de la cultura. Cuando tú estudias danza... tienes que... ver otro tipo de cosas, ¿no? Solamente se nombran las danzas como formales o las danzas clásicas. Entonces tú estudias contemporáneos, estudias jazz, estudias ballet, pero no estudias danzas urbanas. Y es una discusión que se tiene actualmente dentro de la danza, que se tienen que empezar a incluir. Ya el breakdance ha hecho como mucho ruido, y entonces empiezas a ver, además es una disciplina, yo lo veo de esta manera, es una disciplina que combina el deporte con el arte, porque para que tú puedas bailar de esa manera te tienes que preparar físicamente. Pero fíjate qué curioso, porque si nos vamos a los orígenes, realmente tenemos que voltear a ver a África. Sí. O sea, toda la mezcla, los ritmos, todo lo que ellos nos aportaron,
con esta desafortunada forma de que llegan a nuestro continente, pues realmente donde se hacía el baile o el jolgorio, donde se hacía todo el merequetengue, pues eran esos tipos de fiestas, por decirlo así, paganas, ¿no? Que eran fuera de la formalidad, de la pompa y la gracia que se tenían en la sociedad, ¿no? Y justo, o sea, no se sabe, en todos los estudios que hay, no se sabe si surge primero la música o si surge la danza. La danza es una imitación de lo que vemos en la naturaleza, claro, el movimiento de los árboles, de los animales. Entonces, en África las danzas, o sea, como tal, las danzas tradicionales africanas son para celebrar un nacimiento, para celebrar un casamiento, un cumpleaños, para celebrar una muerte, porque ellos no lloran, ellos celebran la muerte. Sí, claro. Y en estas danzas se considera que el abuelito del twerk es una danza que se llama Mamapuka, aunque también tiene influencias de otras partes de África. Y cuando uno busca danzas africanas tradicionales, ves a niños que están moviendo justamente la pelvis, que se están sacudiendo, que incluso se ponen como atuendos para que se vea mucho más grande el movimiento. Lo practican los hombres y lo hacen mucho mejor que las mujeres porque pues ustedes tienen más fuerza en la pelvis que nosotras. Okay. Entonces el movimiento se ve mucho más grande, pero no lo ven como algo sexual. Tristemente, de este lado del mundo, aquí sí se le ha dado una connotación sexual. Sí, eso es lo triste, lo lamentable, porque al final de cuentas la danza es una expresión. Enrique Florescano decía que pensábamos que los mexicanos, bueno, nuestros antepasados se la pasaban siempre bailando por ciertas cosas, y no era cierto. O sea, había una cosmogonía muy especial cuando se hablaba de danzas, porque eran específicas, como tú lo mencionas, era para celebrar algo, ya sea la muerte, la vida o algo en específico. Así es. Y es parte de la cultura mesoamericana, de la cultura latina y de la mezcla de razas que tenemos, ¿no? Y es algo bien padre porque no podemos etiquetar. Yo siento que podrá no gustarte la música o lo que escucha tu oído, pero no lo puedes decir, lo que tienes que elegir es no lo escucho, y la gente que lo escucha, lo baila o lo canta, pues mis respetos, pero yo no. Claro. Eso es lo que puedes hacer, pero de ahí en fuera no puedes tampoco calificarlo si no lo conoces. Ahorita me acabas de explicar muchas cosas que yo no entendía de dónde venía este ritmo, esta forma de hacerlo, y la verdad es padre porque mi esposa lo practicó un cierto tiempo. Hoy en la mañana estábamos platicando de eso y me decía, desde que nos conocimos y formamos la familia ya no patino, ya no hago estas cosas. Le digo, hay que retomarlo porque es algo padre, y qué bueno que lo haces. Y a mí me queda algo muy, muy, muy claro, que ahorita en tu etapa que estás, y lo reitero, es como decir, soy la combinación de la persona que quiero ser feliz y me expreso, todo mi cuerpo lo expresa en esto que estoy haciendo, que lo bailo. O sea, ya tengo un camino recorrido, ya sufrí, ya gocé, ya viajé, ya regresé, ya fui, ya estuve, pero ahora estoy aquí y creo que lo que estás haciendo lo demuestra muy plenamente quién eres, qué estás haciendo y cómo te sientes también. Sí, y acabas igual de dar como la clave. Igual, yo menciono mucho esto cuando tengo oportunidad de dar clases o hacer conversatorios. Para mí el twerk es algo que me ha ayudado mucho, incluso más que las terapias psicológicas. Sí. Porque el twerk es una danza que no discrimina, es una danza inclusiva. Como te decía hace rato, viniendo del bounce, lo que buscamos es la libertad. Y también la apropiación de nuestro cuerpo. Entonces, como mujer y como una persona que pasó por trastornos de la conducta alimenticia, que pasó justamente, como decías, el hecho de un estilo también de discriminación por mi aspecto físico y todo, encontrarme con una disciplina donde me puedo sentir cómoda tal cual soy y conocer a más personas que también pueden encontrar eso, donde hay respeto, donde yo puedo ver mi cuerpo con amor y respeto y me apropio de mi cuerpo sin buscar agradarle a alguien y tampoco con la intención de provocar a alguien en el sentido sexual. Sí quiero provocar en el sentido de que aprendan a conocerlo y que se animen a practicarlo, más no con la connotación, como te decía, sexual ni para que me cosifiquen. Claro. Entonces, también dentro de mis proyectos de vida, después de ser mamá y que mi cuerpo cambió totalmente
y que me sentía yo muy mal y que pasé por una etapa en la que yo Sí, me veía al complejo. espejo. Es Sí, súper claro, complejo. y yo decía, sí, de por sí siempre me costó trabajo poder estar a cuadro, porque justamente siempre decían que estaba yo pasada de peso, que si bajara yo de peso es como podía yo conseguir quedarme en un programa o eso. Después de mi embarazo fue más complicado. Me habían hablado para justo un proyecto a nivel internacional, que iba a tener como temporadas, una en Madrid, una en Buenos Aires, la de México y otra en Miami, y resulta que habían visto mi currículum, mis videos y todo, y cuando llegué a la entrevista tenía 6 meses de haber dado a luz, y la cara del productor era como, ¿qué te pasó? No. Es que no eres la misma, es que la de la foto. Y le dije, yo te dije que había sido mamá, o sea, estoy tratando de recuperar mi figura. Pero me decía que imposible que yo saliera a cuadro, que cómo me iban a retratar, que él se imaginaba una mujer espectacular, despampanante por lo que había visto en las fotos, y que llegaba yo y Qué terrible. Y entonces esa parte nos lastima muchísimo, sobre todo a la mujer porque está un poco más marcado. Sé que también muchos hombres lo sufren y mucha gente, porque platico con personas de la comunidad, también lo viven. También en ellos está muy marcado el aspecto físico. Entonces, si no cumplen como con ese cuerpo normativo, no eres aceptado. Y entonces llegas, te repito, llegas a practicar esta danza, llegas a los eventos y ves personas de todos los colores de piel, de todos los tipos de cabello, con todas las corporalidades, sintiéndose tan felices, compartiendo tan libres, con respeto, que dices, wow, esto es lo que yo quiero. Y ojalá alguna vez se diera la oportunidad. Justo hace 2 semanas hubo un evento aquí en México, que no le pide nada a los eventos internacionales, a los que también ya he tenido oportunidad de estar, donde en esta ocasión hubo batallas, se le dicen, pero son como competencias como la de los intercolegiales, y para ver quién queda, ¿no?, en los lugares, que también eso no te define, por ejemplo, como danzante, pero es una práctica para seguir promoviendo la cultura. Y lo que me encantó de este evento es que en esta ocasión llegó público. Llegó muchísima gente, o sea, era un estadio de básquetbol, la cancha es muy grande, y estaba repleto hasta la cancha. O sea, no solamente el escenario estaba dentro de la cancha. Sí. Y me dio mucha emoción que se pudiera estar compartiendo con personas que no lo practican, pero que ya están rompiendo esta barrera de apoyar a sus familiares, de decir, ay, bueno, es que mi hija ya lo practica, ya entendí que es una disciplina y que no está buscando que la vean. Sí, claro. O venderse como mucha gente piensa. Entonces, igual, toparme con mamás que llevan a sus hijos, a sus hijas pequeñas, y que están los niños ahí, porque es un ambiente familiar además. Entonces, eso a mí me da muchísima satisfacción ver que poco a poco se va cambiando también como esta visión que se tiene de esta disciplina, que sé que en un momento muchas disciplinas lo han sufrido, como el pole dance, que antes era mal visto, y si tú querías ir a tomar clases de pole dance es porque querías ser bailarina exótica de un antro, que tampoco tiene nada de malo, pero la gente lo veía con una connotación negativa. El estigma inmediatamente, ¿no? Y aparte le pones un estereotipo que ni siquiera va. Exacto. O sea, es que cosificar, clasificar, y la verdad es que etiquetar, claro. y es algo equivocado, claro, totalmente. Y ahorita vemos que el pole dance es una disciplina donde hombres y mujeres pueden practicarla, también hay competencias, también te tienes que súper preparar, porque para poder hacer todas las acrobacias y todos los trucos. No, y que estuvo a nada de ser olímpico. Sí, y probablemente se logre. Sí, se logre. En Francia vamos a ver si no lo propone Francia, ¿no? Entonces, sí, es una situación que rompe todos esos paradigmas. Y la verdad que qué bueno, porque hace falta muchísimo. Por ejemplo, en Tabasco. Sí. Me imagino que aquí andas con la pala y el pico, picando por todos lados, rompiendo paredes, ¿va? Y yo a veces decía, ay, ¿por qué me tocó aquí? Dios mío, porque digo, soy la única, no, ay, pues poca gente. Yo voy a otros estados de la República y ves los lugares llenos, 100, 200 personas en una clase y dices, wow. Aquí en Villahermosa. Y de hecho las clases las hacen chiquititas, o sea, no lo hacen masivo. ¿Por qué? Porque siempre está esa cuestión del morbo y de otras cosas que no tienen nada que al caso. En Ciudad de México los eventos son enormes. Sí. Pero, por ejemplo, en Mérida, que hay una comunidad bastante grande,
Todavía piden los espacios, por ejemplo, de centros deportivos y todo para hacer los eventos y el gobierno les dice que no. Sí, es. Cosa que pasaría, estoy 100% segura, pasaría aquí en Villahermosa. Y en países como Chile, donde igual el twerk se practica de hace mucho tiempo, llevan alrededor de 20 años practicándolo, los espacios públicos están libres para las personas que quieran. En Argentina lo mismo, o sea, y en Argentina no estoy hablando de Buenos Aires nada más. Yo tengo una profesora que la apodan la entrenadora de los campeones porque hay 2 chicos que han ganado el mundial que son alumnos de ella, y ella vive en un lugar que se llama Salta, realmente es una comunidad pequeña. Okay. Y la comunidad de twerk es muy grande. En Madrid también puedes ir a los espacios públicos y lo puedes practicar, y ni qué decir de los otros países de Europa. Curiosamente, en Estados Unidos, que es donde surge el twerk, sí hay también mucho estigma. Sí, claro, es que desafortunadamente se ha utilizado mal porque los videos, los videoclips de los artistas lo han cosificado a la mujer. Sí. Y eso la verdad es que cuesta mucho trabajo quitarlo, porque sí hay muchos artistas que están luchando, han luchado y van a seguir haciéndolo porque se quite ese estigma, pero desafortunadamente eso es lo que consume el público. Claro, yo estoy consciente que el morbo vende. Sí, claro. Entonces, también yo soy súper respetuosa. Cada quien, si eres adulto, puedes hacer con tu vida lo que quieras, como quieras. Cada quien sabe cómo se maneja. Y justo me topo con estas páginas que promueven videos diciendo que es twerk y realmente lo que están subiendo es solamente una chica usando una tanga. Y dices, pero es que eso no es. O sea, claro. Dios mío, si tú ves a las demás personas, o sea, la gente que va a las competencias practican 2 horas diarias mínimo. Y tienen que entrenar acrobacia, tienen que entrenar flexibilidad, tienen que entrenar otras disciplinas de danza. Es una forma de vida. Sí, se convierte en una forma de vida. Entonces dices, no, esa gente que entrena para poder hacer todo eso y que tú ves unos videos espectaculares, es lo último que hacen. Es lo último que buscan. Sí, entonces claro. ensucian de alguna manera la disciplina y también estamos buscando dentro de la comunidad a nivel mundial limpiar un poco esta idea. Yo lo vivo, de hecho, mi hijo hace unos años que me acompañaba justo a las clases, de repente se paraba y bailaba. Y yo nunca le dije que era algo malo porque al contrario te decía, en sus orígenes la danza la bailan hombres y mujeres. Sí. Y ahorita que está en la etapa de la adolescencia, que ya empiezan con lo de las redes y todo, pues se topó con comentarios de sus amiguitos de, ay, ¿y tu mamá baila? Oye, ¿y cómo baila? Burlas, un poco de bullying y todo este tema. Y ya él no quiere bailar absolutamente nada cuando le gustaba el breakdance. Entonces dices, no, hay que quitar como estos prejuicios porque no ayudan en general a la sociedad. Si seguimos también como fomentando este tipo de prácticas de que si una persona, hace rato que venía, yo compartí una publicación de una modelo de talla grande, que a mí no me encanta el término, o curvy, porque tampoco eso debería de existir. Yo promuevo mucho el body positive. Uh-huh. Entonces hablaba acerca justo de la corporalidad, de la apariencia y de lo que debería de ser y el amor propio. Y en la foto venía ella como en short y un top, pero fue de una sesión que le estaban haciendo, entonces estaba vestida así. Y entonces la persona me decía, ¿y es necesario la ropa tan corta? ¿Y por qué tan corta? Y yo siempre me pregunto, cuando una persona con cuerpo normativo lo utiliza, es una celebración. Pero cuando una persona con un cuerpo no normativo lo hacen, el ataque es enorme. Claro. Tengo otro profesor que es colombiano, pero vive en Madrid, y él es un cuerpo no normativo, y además es hombre. Y así como hay comentarios, el 50% de los comentarios son excelentes, el otro 50% dicen unas cosas súper dolorosas que no me las están diciendo a mí y a mí me duele, no me imagino. Digo, él tiene la autoestima súper trabajada, pero es fuerte leer esos comentarios y es increíble bailando. Entonces digo, ¿hasta dónde llega la falta de criterio de la gente de no informarte justamente como para poder atacar de esta manera? ¿Y cuánto daño se les hace mentalmente a las personas o emocionalmente cuando hacemos este tipo de señalamientos?
Entonces son cosas que sí tienen que cambiar. Sí, la exposición en redes sociales es esa que de una persona que está atrás de una computadora, de un móvil o de algún aparato que pueda escribir, que no tiene ni siquiera la más mínima inteligencia emocional para poder vertir un comentario, lo haga. Y desafortunadamente lo van a seguir haciendo, aunque tú le pongas que solamente un público, lo van a hacer. Y es realmente terrible. Pero eso, el motor de cambio que ustedes están haciendo es lo que nos va a llevar. Yo lo espero, la verdad lo deseo, porque no solamente en eso, sino en el deporte, en qué te gusta hacer, si te gusta comer un helado de un cierto sabor, hasta en eso hay problemas, ¿no? Y la verdad es que está muy marcado el asunto. Y espero, la verdad, que se empiecen a derribar más barreras, que ustedes puedan lograrlo, que puedan seguir haciéndolo. Sé que es un trabajo de día a día. Y la verdad es que sí es complicado tenerlo. El tiempo nos come. Tú lo sabes que a fin de cuentas en los medios es vital el mantener los tiempos. ¿Con qué te quedas en todo tu viaje que has hecho de tu vida? Y que te ha traído ahora a lo que tú estás haciendo y que te ves muy feliz. Ay, gracias. Pues mira, yo quiero rematar con esta parte porque también me causa algo de ruido cuando lo leo, un poco de gracia también. Uh-huh. El tema también de la edad, ¿no? Cumplen cierta edad las personas, llegan 25, 30 años y sienten que ya se les fue la vida. Dicen que ya estamos volviendo los viejos, ¿no? Que ya no pueden hacer sus sueños, no lo hicieron a esa edad, ya se les fue todo lo que querían hacer. Yo, así como te dije, yo quería estudiar cine, lo que pude aprender, sigo con esa curiosidad de algún día poder hacer algún proyecto que tenga que ver con cine. No me voy a quedar con las ganas de eso, así tenga yo 80 años, que ese es mi propósito, poder llegar hasta los 100 años, si Dios me lo permite, y bastante lúcida, que pueda yo caminar, desplazarme. Entonces, yo creo que con lo que me quedo, o lo que también trato de compartir con las personas, porque no era en un inicio mi intención, pero cuando vi que tanta gente me preguntaba cosas, yo dije, bueno, si a lo mejor mi experiencia de vida de alguna manera los anima, los motiva, o yo les puedo dar como una palabra de ánimo, lo voy a hacer porque no me cuesta nada. Entonces, lo que les puedo decir es que justamente disfruten el hecho de estar vivos. Estar vivos es un privilegio. Sí. Número uno, que aprendamos a valorar nuestra salud, es lo más importante que tenemos. Con salud podemos hacer lo que sea. Nada vale tanto como nuestra salud. Y de ahí siempre hacer lo que nos hace felices, sin dañar absolutamente a nadie. Mientras nosotros respetemos a nuestro prójimo, para mí sí, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, mientras lo que yo hago no afecta a terceros o no afecta a mi prójimo, yo puedo hacerlo si eso me hace pleno y feliz. Y creo que es la manera en la que podemos llevar de la mejor manera nuestra vida. Trabajar las 3 áreas que ya habíamos mencionado, la parte física, la parte emocional, la parte mental, siempre prepararnos, jamás dejamos de aprender. Y lo demás depende de nosotros. Sí, vivir claro. Felices, para que seamos un mundo mejor, solamente de esta manera. Sí, fíjate qué tan importante es ser feliz, que incluso está en la independencia de Estados Unidos, está plasmado el derecho a ser feliz. Entonces es un principio que en los derechos humanos también está, y que muy pocas veces nosotros cuando nos levantamos volteamos a ver, ¿soy feliz? Y lo primero que te viene a tu mente son los problemas económicos, lo que ya te dijeron en redes sociales, lo que ya te dijo alguien, y no te pones a ver todos los momentos que en el día eres feliz, ¿no? Ni claro. Con la gente que eres feliz, no cuidas ese círculo. Las bendiciones que tenemos, porque claro. Digo, no es que todo el tiempo vamos a estar felices y que nunca nos vamos a enojar, nunca vamos a sentir esa emoción de, esto me molesta, no lo quiero. No, es parte también de nosotros, pero no nos podemos quedar siempre en lo negativo. Claro. Y cada día es una oportunidad para ser mejores. Hoy no lo logré, bueno, mañana, si me despierto, agradezco por estar vivo y tengo otra oportunidad. Entonces, mientras respiremos, siempre vamos a tener oportunidades. Así es. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales, en Instagram, estoy como Marcueto24. 24 es la fecha de cumpleaños de mi hijo. Ok. Igual en TikTok, aunque no he estado muy activa en el último año. Facebook igual estoy como Marcueto y tengo 2 proyectos. Espero en estos días organizarme muy bien porque los tiempos igual quisiera más horas en el día. Plenamente,
MX, realmente el proyecto es Plenamente, que es para promover los buenos hábitos de salud o una vida saludable, y Twerkland, que es mi proyecto justamente para promover la cultura del twerk. Oye, pues muchísimas gracias, la verdad padrísima la charla, no se sintió ni siquiera el tiempo y eso es, me queda en experiencia que cuando pasa eso es porque te la pasaste muy bien, la verdad, conociéndote y bueno, están las puertas abiertas de Media Palabra cuando decidas regresar, ya más adelante podremos hablar acerca de todos los otros proyectos que tienes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mau. Bueno, esta fue una entrevista más, una edición más y bueno, tendremos muy buenas entrevistas durante esta semana y estés muy al pendiente de todo lo que tenemos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y estamos muy al pendiente de todos ustedes.